Vamos, hagan ruido. Un gran aplauso para Jesús hoy. Vamos, alábenle. Vamos, hay que venir listos para adorarle. ¿Quién está contento de haber venido a la iglesia hoy? ¿Alguien feliz de haber venido? ¿Quién está emocionado por otra canción de adoración original de Rock City? Vamos, estuvo increíble. Tenemos unas, 7 u 8 más, tal vez. Los hemos usado a ustedes como prueba. Así que estamos escribiendo por los pasillos y luego trayéndoles en el espacio de adoración y probándolas con ustedes antes de grabarlas. Pero me gusta esa. La gloria llena esta habitación. De hecho, tuvimos una conversación sobre esta línea. Y Nathan y yo estábamos hablando. Nathan es uno de nuestros pastores de adoración y me preguntó, ¿debería ser la gloria llena este salón? Como si estuviéramos cantando sobre la expectativa de que esta habitación sea llena de gloria. ¿O debería ser la gloria llena esta habitación? Y dije, debería ser llena esta habitación porque la expectativa es que cuando estás en tu casa y no puedes esperar a estar en la presencia de Dios con la familia de Dios juntos, Dios está contigo en tu hogar. La gloria llena la habitación de tu casa, tu celda de prisión, donde sea que estés. Pero hay algo sobre la gloria que llena la habitación cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Jesús dijo, estoy ahí en medio. La gloria llena esta habitación. Dios está aquí. Y me emociona cantar canciones así. ¿Por qué no volteas hacia la persona junto a la que estás parado? Dale un guiño o algo así. No sé qué se hace ahora en el mundo con COVID. Pero hazle sentir que estás contento de que estén a tu lado y tomen su asiento en cada localidad. Quiero darte la bienvenida. En primer lugar, en nuestro campus de Polaris. Dios está haciendo algo increíble en nuestro campus de Polaris. Un aplauso por Polaris. Está sucediendo un increíble movimiento de Dios en Polaris. De hecho, hay más personas que están adorando en Polaris en este momento que las que estaban en la escuela secundaria de Westerville Central antes de la pandemia de COVID. Así que piensa en eso, que en medio de una pandemia más personas se están adorando en este lado de la ciudad que antes de la pandemia. Así que eso es fabuloso. Y luego, por supuesto, nuestro campo de Short North, vamos a darle un aplauso. También nuestra ubicación en Hilliard, un gran aplauso si estás en Hilliard. Y por supuesto, si estás mirando en línea o en televisión, ¿y qué tal si le damos un gran aplauso a los cientos de cárceles que están uniéndose a nosotros ahora mismo? Bienvenidos. Y decimos mucho esto, pero tú no eres un proyecto para esta iglesia. Si estás en la cárcel hoy, únete a nosotros, eres parte de esta familia. Entonces no eres un proyecto, eres parte y estamos muy agradecidos. Yo escucho y nuestro equipo escucha de hombres y mujeres tras las rejas cada semana y las cartas son muy alentadoras. Ojalá hubiera traído una conmigo ahora. Supongo que lo pensé demasiado tarde. Pero recibí una carta de algunas mujeres de la cárcel de mujeres en Ohio. Y ella solo estaba compartiendo de que se saltean su almuerzo solo para asegurarse de no faltar a la iglesia. Ella cuenta que su grupo se reunirá y ella nos dice que están pendientes de cada palabra. Amamos la adoración. Esperamos cada semana lo que el Señor quiere hablar con nosotros a través de esta iglesia. Y estamos muy agradecidos y es lo más destacado de nuestra semana. Vamos. ¿Podemos dar un aplauso a Jesús por lo que está haciendo en la iglesia? ¿Y cómo puede usar una temporada de pandemia como Él incluso puede usar una temporada de pandemia y toda la locura que hemos tenido que soportar y puede usar una temporada como esta para empujar a la iglesia incluso más allá de estas paredes? Nosotros no estábamos en línea antes de COVID, estábamos mostrando los mensajes como al día siguiente, pero no estábamos en línea y luego un jueves cancelamos todo nuestro servicio en persona cuando todo empezó a fallar y solo en unos 3 días después estábamos en línea y junto con nosotros también todos los que podían estar. Nunca estuvimos en la televisión, ni siquiera lo pensé, y luego 2 semanas después de la pandemia, el Canal 6 llama y nos dice, hola, ¿te gustaría estar en nuestro espacio de 10 en punto? ¿Les gustaría poner todo el servicio en nuestra estación? Y ahora creo que es a las 10:30, pero aún nos queda 1 hora en el Canal 6 cada semana. Y luego el canal de Dayton 45, Fox 45 en Dayton. Nunca hubiera pensado que estaríamos transmitiendo en Dayton. Cada semana escuchamos a personas en el área de Dayton que están viendo ese canal y están siendo animados y nos hemos convertido en su iglesia y estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo. Lo que quiero decir es que es asombroso, tenemos mucho por lo que estar agradecido, tenemos mucho que celebrar. Aunque nos encante quejarnos, tenemos mucho que celebrar y vamos a continuar la serie que comenzamos la semana pasada, no es tan complicado.
Y hoy no voy a estar predicando yo. Vamos a escuchar de un querido amigo, uno de los pastores de nuestro centro de sueño, y es el pastor Gerald Murphy y su familia. Vamos, un gran aplauso para el pastor Gerald. Algunos de ustedes lo conocen, y si no estás a punto de conocerlo, el pastor Gerald y su familia son una verdadera bendición para la iglesia en general. Dios le ha dado una unción y un corazón para las personas, un corazón para la evangelización y un corazón para ver la iglesia alcanzar su máximo potencial. Y estoy tan emocionado de que él hoy predicará un mensaje sobre cómo lidiar con relaciones tóxicas. ¿Cuántos de ustedes tienen al menos una relación tóxica con alguien? ¿Alguna vez has tenido una relación tóxica? ¿Alguna vez has estado en una? Lo sabes si estás en una, lo sabes si has estado en una, y si no, entonces no sé dónde has estado, simplemente no tienes amigos. Porque si tienes amigos, uno de ellos seguro se ha vuelto tóxico contigo, y probablemente tú te hayas vuelto tóxico para alguien, en algún momento en tu caminar con el Señor. Pero bueno, ¿te podrías poner una vez más en pie? Vamos a continuar y démosle una gran bienvenida de Rock City a nuestro amigo pastor Gerald Murphy. Estoy emocionado de estar con ustedes hoy, muy emocionado por lo que Dios está haciendo. Podemos mantener nuestras manos aplaudiendo por el pastor Chad y Katie, por todos los líderes y voluntarios de Rock City. Es verdaderamente un mover de Dios, un milagro de Dios, que lleguemos a experimentar y ser parte aquí en la iglesia de Rock City. Adelante, tomen asiento. Estoy muy emocionado de que el pastor Chad haya traído un mensaje tan poderoso la semana pasada cuando comenzamos esta serie. No es tan complicado y estoy confiando de que Dios va a seguir hablándonos a través de esta serie a medida que nos adentramos en esta segunda semana. Y este es un mensaje que yo creo que es importante para la temporada en la que estamos. Saben, Dios se preocupa por las relaciones. Cuando piensas en el reino de Dios, se trata de relaciones. Una relación con nuestro Padre Celestial, una relación con otros, la relación que tenemos con los que nos rodean, quienes estamos llevando al Señor, quienes estamos influenciando para entrar en la gracia salvadora de Jesucristo. Y por lo tanto, esta palabra en relaciones tóxicas realmente creo que nos va a ayudar a continuar navegando la temporada en la que estamos y continuar para ser luces brillantes que hemos sido llamados a ser en Jesucristo. Amén. Amén. Antes de empezar, quiero hablar de un par de cosas. Puedes estar sentado aquí pensando que este mensaje, esta serie no es para ti. Estás equivocado. Ya sea que estés soltero, si estás casado, si eres padre o hijo, adolescente, estudiante universitario, este mensaje es para ti. Incluso puede que te hayan arrastrado aquí hoy. Ni siquiera querías estar en la iglesia. Puede ser que alguien te esté obligando ahora mismo a ver este mensaje. Y te preguntas cómo te metiste en esta situación. Quiero animarte que este mensaje es para ti. Puedes decir que ni siquiera conoces a Jesús, todavía no soy un seguidor de Jesús. Este mensaje es para ti. No importa quién eres, no importa en qué etapa de tu vida estás. Este mensaje y esta serie es para ti. De una forma u otra, todos tenemos relaciones y todos deseamos que esas relaciones sean saludables. Lo opuesto a lo saludable es tóxico. Lo opuesto a lo saludable es dañino. Lo contrario de tóxico es dañino. Saludable, dañino, ¿sabes lo que quiero decir? Todos hemos experimentado relaciones tóxicas en nuestras vidas. Y las relaciones tóxicas no solo se dan en el mundo, sino que puedes experimentar relaciones tóxicas incluso en la iglesia, porque hay gente en la iglesia y la gente es desordenada. Ninguno de nosotros es perfecto. Y todos podemos ser desordenados a veces. Ninguno de nosotros quiere tener relaciones tóxicas, y por eso la palabra de Dios nos da instrucciones claras sobre cómo evitar relaciones tóxicas. Así que vayamos al Señor, oremos y pidámosle al Señor que nos hable. Pidamos que derrame en nuestras vidas hoy, mientras nos apoyamos en este mensaje celestial. Padre, te damos gracias por tu presencia, te agradecemos tu cercanía, te agradecemos por tu unción en este lugar. Toca cada corazón, abre cada oído para escuchar lo que tú tienes que decir. Tocarías mi boca, mis labios, las palabras que van a venir desde este púlpito esta mañana. Señor, permite que estas palabras transformen nuestras vidas para establecernos en el camino correcto, para acercarnos a ti y por encima de todo, Señor, oramos que seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que de nuevo, es importante que entiendas cuál es la definición de tóxico.
La definición de tóxico es venenoso o dañino. Lo contrario es saludable y útil. Todos podemos estar de acuerdo en que es bueno evitar cosas que son venenosas y son dañinas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos si estamos en una relación dañina o tóxica? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice lo que necesitamos saber para honrar a Dios en cada área de nuestras vidas, incluyendo nuestras relaciones. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, esto es tan poderoso, nos da 59 pasajes unos a otros, 59 versículos. Y estos son versos que nos dan órdenes positivas sobre cómo deberíamos tratarnos unos a otros. Y luego hay versos que nos dicen cómo no tratarnos el uno al otro, lo que no deberíamos hacer en relación unos a otros. Algunos de estos mandamientos positivos incluyen amarse unos a otros, servirse unos a otros, honrarse unos a otros, cuidarse unos a otros, animarnos unos a otros, orar unos por otros, hablando verdad unos a otros, siendo pacientes unos con otros, consolando unos a otros, perdonándose los unos a los otros y mucho más. Entonces, si estas cosas están sucediendo en nuestras relaciones, todos estaríamos de acuerdo de que estas relaciones son saludables. Pero es importante que aprendamos no solo lo que se supone que debemos hacer, sino también lo que no debemos hacer. Entonces la Biblia habla que las relaciones tóxicas consisten de este tipo de comportamiento: chismear el uno al otro, mentir el uno al otro, estar celoso el uno del otro, engañar, robar el uno del otro, aprovecharse del uno al otro, deshonrar el uno al otro, siendo orgullosos unos de otros, caminar en falta de perdón el uno hacia el otro. Si estas cosas están sucediendo en nuestras relaciones, estas relaciones tienen potencial para volverse dañinas, venenosas y tóxicas. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de encontrarnos en relaciones que son saludables, produciendo un fruto positivo? Produciendo el fruto que sabemos que la Biblia desea que nuestras relaciones produzcan. ¿Cómo evitamos las relaciones tóxicas? Bueno, creo que aquí es donde comienza. Miremos la vida de Jesús. Él es el ejemplo, Él es la imagen, Él es el que nosotros deberíamos estar siguiendo, el que deberíamos estar buscando por guía. Y vamos a aprender eso en la vida de Jesús. Fue muy intencional sobre las relaciones que mantuvo cerca de Él. Fue muy intencional, muy decidido sobre a quién permitía estar cerca de Él, y creo que nos vamos a sorprender sobre cómo valoró Jesús y cómo evaluó, cómo definió lo saludable en las relaciones. Debemos aprender a definir nuestras relaciones de la manera que Jesús lo hizo. Aquí es donde tiene que empezar, mirando su vida y aprendiendo a definir nuestras relaciones de la forma en que Jesús lo hizo. Mateo 12, 46 al 50 dice esto: Mientras Jesús todavía estaba hablando a las multitudes, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera tratando de hablar con él. Entonces uno le dijo: Mira, tu madre y tus hermanos están parados afuera, vinieron a hablar contigo. Pero él respondió y dijo al uno que le dijo: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque quien hace la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Lo dice así en Lucas 8, 19 al 21. Luego su madre y hermanos vinieron a él y no pudieron acercarse por la multitud. Y hubieron algunos que le dijeron: Tu madre y tus hermanos están afuera y están deseando verte. Pero él les respondió y le dijo: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Él dijo: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Este es un discurso radical que viene de Jesús. Pero ¿no es esto consistente con tanto acerca de cómo enseñó Jesús? Le daba vuelta a las cosas y está redefiniendo la forma en que deberíamos valorar, cómo deberíamos evaluar las relaciones y aquellos que mantenemos más cerca de nosotros. Esta es su propia madre y sus propios hermanos a quien está dejando afuera. Si se siente así por su madre y sus hermanos, ¿cómo debería definir la forma en que evaluamos nuestras relaciones y cómo valoramos a quienes se mantienen más cerca de nosotros? Nuestra novia o novio, nuestro compañero de cuarto, nuestros compañeros de trabajo, nuestros confidentes, y así es como Jesús definió sus relaciones más cercanas. ¿Cómo debería influir en la forma en que definimos nuestras relaciones? Jesús valoró las relaciones con las personas que se entregaron a la palabra de Dios. Valoraba las relaciones
con las personas comprometidas con hacer la voluntad de Dios. Personas que se entregaron a la palabra de Dios y se comprometieron a hacer la voluntad de Dios. No es tan complicado. La palabra de Dios siempre es verdad y siempre nos lleva por el camino correcto. Realmente no es tan complicado. La voluntad de Dios siempre es mejor. Y vemos cuando Jesús estaba buscando para determinar quién iba a estar más cerca de Él, dijo: estas dos cosas me importan más. ¿Estar entregados a la palabra de Dios? ¿Están comprometidos a hacer la voluntad de Dios? Hablemos de lo que significa esta palabra voluntad. Tenemos un entendimiento de la palabra de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Es lo que Él ha determinado que sucederá. En otras palabras, Dios tiene un plan. Y Jesús valoró relaciones con las personas quienes buscaron conocer y hacer la voluntad de Dios, quienes estaban preocupados con el plan determinado por Dios. Es el propósito de Dios bendecir a la humanidad a través de Jesucristo. La voluntad de Dios es el propósito de Dios bendecir a la humanidad a través de su Hijo Jesús. Esa es su máxima voluntad. La voluntad de Dios son las cosas que Dios desea hacer por nosotros. Entonces, cuando piensas en la voluntad de Dios, nos involucra a nosotros. Su voluntad implica que busquemos saber lo que Él desea y que lleguemos a un acuerdo y lleguemos a una asociación con lo que Él desea, con su voluntad. Su voluntad está expresada en sus mandamientos, en sus preceptos y en su palabra. Su voluntad, sus elecciones, su inclinación, su placer. Está buscando gente que viva la vida motivada en todo lo que hacemos a través de lo que a Él le agrada. Que nos despertemos por la mañana y digamos: Padre, ¿cómo puede complacerte mi vida hoy? ¿Qué te traerá placer en cada área de mi vida? Porque su voluntad es la que le agrada y vemos cómo Jesús alineó su vida así. Dice en Juan 4:34, dice: mi comida y mi alimento, mi fuerza, mi energía, viene de hacer la voluntad de Dios, completando la obra que mi Padre me envió a completar. Dijo que mi comida y mi alimento es hacer lo que le agrada a mi Padre, hacer la voluntad de Dios. Nos invita a orar: que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y cada área de nuestras vidas, Dios. ¿Cuál es tu voluntad para este momento? Esto es lo que busco. Cuando se trata de la palabra, dice Juan 17:17, dice que lo santifiques por tu palabra, por tu verdad, porque tu palabra es verdad. Así de poderosa debe ser la palabra de Dios. El ser santificado significa ser apartado como santo. Significa ser limpio, significa estar libre de lo malo, lo que es pervertido. Significa estar dedicado a Dios, significa estar dedicado a Dios. Significa estar consagrado al Señor. Jesús está diciendo que la palabra de Dios tiene el poder de apartarnos como santos a Dios, para purgarnos, para purificarnos de lo malo, de lo que está pervertido. El libro de Santiago nos dice que no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Al menos que nos engañemos a nosotros mismos, no solo ser oyentes, sino hacedores de la palabra. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que está buscando en la vida de los que Él pone más cercanos a nosotros. Pastor Chad lo dijo genial la semana pasada. La palabra de Dios siempre funciona. La palabra de Dios siempre funciona. Así que la invitación es a identificar las personas en tu vida que realmente buscan entregarse a la palabra de Dios y comprometerse y tratar de hacer la voluntad de Dios. Ahora sabemos que Jesús fue amigo de los pecadores. Sabemos que vino a buscar y a salvar los perdidos. Sabemos que mostró gran compasión por los marginados y los oprimidos de su tiempo, a los que están lejos de Dios. Pero de nuevo, cuando se trataba de aquellos a los que consideraba familiares, relaciones bien cercanas, eran los que se ocupaban de los negocios de su Padre. Debemos valorar las relaciones que tenemos con las personas que están ardiendo por Dios. Si no tienes a nadie en tu vida que esté más en llamas por Dios que tú, te animo a que encuentres a esas personas y acércate a ellas. Encontrar personas que buscan activamente a diario, que buscan llegar a ser más como Jesús, conformándose a su imagen, muriendo a su carne y sus deseos, buscando activamente alinear sus vidas, sus perspectivas con Dios y su poderosa palabra
Porque esto es lo que sucede si no estamos activamente, si no estamos buscando intencionalmente alinearnos con el deseo y las perspectivas de Dios, y como lo ha revelado en su palabra, por defecto nos encontramos adaptándonos a las perspectivas de este mundo, adoptando los deseos de nuestra carne pecaminosa y la sociedad que se rebela contra la palabra de Dios. No es tan complicado. O estamos acercándonos a Dios, conociendo y con pasión por su palabra en su voluntad, o nos estamos alejando de Dios. No hay nadie que se quede quieto en la vida cristiana. O nos acercamos más a Dios o nos alejamos del Señor. Nadie se queda quieto en la vida cristiana. Entonces, ¿tienes personas que señalarán el pecado en tu vida? ¿Tienes relaciones con personas a las que dejas que te sujeten? Personas responsables que oran por ti con regularidad, personas que conocen tus debilidades en tentaciones y están dispuestos a caminar contigo mientras experimentas la victoria sobre las áreas. Si no tenemos la intención de tener relaciones que nos acercan más a Él, podríamos estar entreteniendo relaciones que nos alejan de Él. Pregúntate si las personas de tu vida están más influenciadas por Cristo o están más influenciadas por la cultura. ¿Las personas más cercanas a ti están influenciadas por Cristo o están más influenciadas por la cultura? ¿Las personas en tu vida están viviendo para tomar su cruz y morir a diario o están buscando complacer su deseo carnal, su apetito carnal pecaminoso? ¿Cuál fue la última vez que tuviste una conversación como esta con las personas más cercanas a ti? Esta es la primera vez que vemos a Jesús redefiniendo radicalmente las relaciones. Volver a priorizar cómo deberíamos ver las relaciones. En Lucas capítulo 14, versículo 26 hace una declaración poderosa. Dice, a menos que aprendas a odiar a tu madre, tu padre, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, sí, incluso tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. A menos que estés dispuesto a odiar a las personas en tu vida, a la que todos creemos que deberíamos amar más, Él dice que no puedes ser mi discípulo. Ahora, es importante que sepamos qué significa esa palabra odio en el idioma original. Significa amar menos. Entonces, lo que Jesús está diciendo es en comparación. Si no estás dispuesto a amarme más que a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos, a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Ahora, es importante reconocer la palabra de elección. Él dice que no puedes ser mi discípulo, no dice no quiero que seas. Pero dice que no puedes ser porque los lugares que te voy a estar guiando, los lugares que te voy a estar invitando, va a exigir que me ames más que a nadie para poder ser obediente a lo que te llamo que hagas. Quiero que vayas conmigo, pero no podrás, es lo que Jesús está diciendo, a menos que te identifiques con amarme más que a cualquier otra relación en tu vida. Él está redefiniendo radicalmente la forma en que vemos estas cosas. Mateo 10, 34 al 39 dice que no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. Porque he venido a poner a un hombre contra su padre, una hija contra su madre, una nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a un hijo o a una hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue después de mí, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá, pero el que pierde su vida, por mi bien, la encontrará, y eso es una promesa. Jesús eventualmente se convertirá en la línea divisora en nuestras relaciones, es lo que está diciendo. Ahora sabemos que Él es el príncipe de paz. Este es uno de esos momentos en las Escrituras donde nos preguntamos, Jesús, tú eres el príncipe de paz. ¿Qué quieres decir con que viniste a traer espada y no paz? Jesús está usando un lenguaje extremo que realmente nos ayudó a entender que se convertirá en la línea divisora en nuestras relaciones. Se convertirá en la línea divisora. Sé que perdí muchos amigos cuando comencé a seguir al Señor. Una de las primeras cosas que tuve que decidir fue identificar quién podía emprender este viaje, esta búsqueda conmigo, y quién no podía, y no les dejé hacer la decisión, yo sabía. Así que comencé a enviar mensajes de texto. No vas a escuchar de mí por un tiempo, estoy en otros asuntos. Voy por otra dirección, voy por un camino diferente.
Y necesitaba asegurarme de que no había nadie que tuviera una voz en mi vida que fuera para distraerme de perseguir a Jesús con todo lo que había en mí. Sabemos que en todo el mundo, para algunas personas tomar la decisión de seguir a Jesús, saben que eso inmediatamente será seguido con ser repudiado por su familia. Que el profesar a Jesucristo, el confesar que Jesucristo es Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, Romanos 10:9, literalmente significa que lo siguiente que ocurrirá es que serán expulsados de sus hogares, repudiados por sus familias. Me he sentado con gente en cafeterías aquí mismo, en Columbus, mientras tomaban la decisión de bautizarse públicamente, llorando, sabiendo que la decisión que estaban a punto de tomar para testificar públicamente de lo que Jesús ha hecho en su vida, salvándolos, liberándolos de su pecado, identificándose con su muerte y levantándose a su vida de resurrección. Sabían que eso significa que su madre nunca hablaría con ellos de nuevo. Sabían que eso es lo que significaba para ellos. Seguir a Jesús es costoso. Y a veces costará las relaciones, los que más amamos. Pero vale la pena. Te digo, vale la pena. Jesús vale el mayor costo porque Él pagó el mayor costo. Jesús vale el mayor costo, lo que sea que tengamos que pagar o hacer para seguirlo, porque Él pagó el costo más alto para salvarnos, para liberarnos, para llevarnos a la relación correcta con el Padre. Él vale el mayor costo porque Él pagó el mayor costo. Me encanta cómo el pastor Chad definió adoración la semana pasada. Dijo que la adoración es elevar a Dios a la posición de más alta autoridad. Eso es digno de nuestra adoración. La adoración es elevar a Dios a una posición de máxima autoridad, que es digno de nuestra adoración. Entonces, ¿qué es una relación tóxica? Es cualquier relación que nos persuade de elevar a Dios a ese punto de máxima autoridad. Es cualquier relación que nos impide de tener a Dios en ese lugar más alto de autoridad. Cualquier relación que impide entregar toda nuestra vida a Jesús, cualquier relación que compite con nuestro amor por el Señor. Si amamos la aprobación de esa persona más que la de Dios, es una relación tóxica. Si amamos la opinión de esa persona más que la de Dios, es una relación tóxica. Si tememos la decepción de esa persona y nos hace dudar y ser obedientes a lo que Dios ha hablado, es una relación tóxica. No podemos permitirnos ser manipulados por el temor a los demás, pero debemos caminar en la confianza de la voz de nuestro Padre y el liderazgo del Espíritu de Dios, la dirección de su palabra, el ejemplo en la vida de Jesucristo. Entonces no podemos controlar cómo actúan los demás, pero elegimos quién tiene influencia sobre nosotros. No podemos controlar cómo actúan otras personas, y si otras personas emprenden este viaje de seguir a Dios y entregándose a su palabra, comprometiéndose a hacer su voluntad, pero podemos elegir quién tiene la influencia sobre nuestras vidas. ¿De quién es la voz que importa? Esa es nuestra elección. ¿Cuál es la voz que tiene impacto? ¿Cuál es la voz que lleva peso en nuestras vidas? Nosotros elegimos eso. Una vez más, cualquiera que esté impidiendo nuestra búsqueda de Jesús, cualquiera que se oponga o se interponga en el camino de que Jesús sea la primera persona, más importante, más preeminente voz en nuestra vida, es tóxico, dañino, puede volverse venenoso. Cambiemos por un momento, porque no podemos pensar que siempre es alguien más quien trae el daño o trae el veneno a la relación. No podemos ser tan orgullosos de pensar que siempre es la otra persona. Tenemos que mirarnos en el espejo también. Yo tengo que mirarme en el espejo y hacerme preguntas difíciles. ¿Está mi vida, está tu vida inspirando a los que te rodean a crecer más cerca de Dios? ¿A tomar en serio su relación con Dios para poner a Jesús primero en sus vidas o provocando a las personas en nuestras vidas a seguir la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para radicalmente amar y obedecer y entregarse al Señor con todo su corazón? Tenemos que hacernos esa pregunta. No siempre podemos asumir que es la otra persona. ¿Cómo estamos usando nuestra influencia en nuestras relaciones para atraer a las personas más cerca a Él? Jesús influyó en los que lo rodeaban con una vida que valió la pena seguir y una vida que valió la pena imitar.
Jesús influye en quienes lo rodean con una vida que vale la pena seguir y una vida que vale la pena imitar. Y esto es porque Él era la imagen perfecta, el perfecto reflejo del Padre, su carácter y su naturaleza. En Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vemos en su discurso final con los discípulos, en Juan capítulo 14, versículo 9, está hablando con los discípulos, les está diciendo que está a punto de irse. Y Felipe, él le dice a Jesús, si tan solo nos mostraras al Padre, estaría bien con nosotros. Y en el versículo 9, Jesús le dice a Felipe, ¿cuánto tiempo tengo que estar contigo para que entiendas eso? Cuando me ves a mí, ves al Padre. Cuando me has visto a mí, has visto al Padre. Pero unos versículos después dice a todos sus discípulos, y si crees en mí, harás los trabajos que yo hice, tú harás trabajos que yo he hecho y más grande. Y en el contexto está hablando del trabajo de hacer conocer el carácter y la naturaleza del Padre en nuestras vidas. Eso es lo más grande que vino a hacer Jesús. Él reveló y dio a conocer que glorificó a Dios el Padre a través de su vida de una manera que cuando vemos a Jesús recibimos perfectamente quién es el Padre que dio su vida y resucitó por nosotros. Y Jesús está diciendo que si me vas a seguir, si vas a ser mi discípulo, si vas a ser uno que se identifique conmigo, vas a asumir esta tarea también. Y en tu vida, la gente que te ve debería ver al Padre. Eso es lo que es vivir una vida que vale la pena seguir y vivir una vida digna de imitar, donde la naturaleza y el carácter de Dios se da a conocer y es manifestado a través de tu vida. Entonces, nuevamente, es la pregunta, ¿estamos viviendo vidas que valen la pena seguir? ¿Estamos viviendo vidas que vale la pena imitar porque estamos apuntando a personas al carácter y la naturaleza de Dios? Al igual que Jesús, tenemos que preguntarnos cómo influimos a los que nos rodean. Pablo estuvo dispuesto a decir en 1 Corintios 11, versículo 1, dijo, sígueme como sigo a Cristo, imítame como yo imito a Cristo. En todo lo que hagamos, sigamos enfocándonos en nosotros. Háganse estas preguntas. ¿Hay perspectivas y maneras de pensar que están compartiendo, que yo comparto con la gente, que contradicen la palabra de Dios? ¿Hay opiniones que están compartiendo que contradicen la palabra y la voluntad de Dios? ¿Es tu influencia en la vida de las personas acercándolos a Dios o haciéndolos que se desvíen? Creo que esto es muy poderoso, pero también es simple. De nuevo, no es tan complicado. Cuando miramos la voluntad de Jesús de redefinir las relaciones en estas cosas, creo que debería liberarnos, darnos permiso para cómo es que debemos evaluar y valorar nuestras relaciones de la misma manera. Aquí hay otra cosa importante que vemos a Jesús usando para identificar a quién mantendría cerca de él. A Jesús le importaba cómo lo entendían sus allegados en su asignación. A Jesús le importaba si las personas más cercanas a él entendían su llamado, comprendían su tarea. Quiero animarte a que te rodees de gente que conocen tu propósito y que conocen tu llamado. Todos tenemos el propósito compartido del que hemos estado hablando. El vivir santos ante el Señor para reflejar su imagen y semejanza como hijos amados de Dios, para dar gloria a Dios nuestro Padre en todo lo que hacemos. Este es nuestro propósito compartido. A cada uno de nosotros se le ha dado el propósito de dar a conocer la gloria de Dios para reflejar su imagen y su semejanza, con su carácter y su naturaleza. Y nuestro llamado, la tarea, los dones, los talentos, es lo específico y lo único. Es el destino específico y único que todos tenemos que llevar a cabo, este propósito colectivo de dar a conocer la gloria de Dios. Y Jesús, era importante para Jesús, era importante que en su vida lo entendieran las personas más cercanas a Él. Su llamado, su tarea. Mateo 16, 13 al 23. Dice esto: cuando Jesús vino a la región de Césara, en Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Yo, el Hijo del Hombre. Así que dijeron, algunos dicen Juan el Bautista, algunos dicen que Elías, algunos dicen que tú eres Jeremías, o uno de los otros profetas. Y él les dijo, pero ¿quién está mirando a los discípulos? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús le respondió a él: Bendito eres, Simón Bar-Jonas, porque ni carne ni sangre te han revelado esto a ti, pero mi Padre que está en el cielo, y yo te digo que tú eres Pedro, y en esta roca, en esta confesión que Cristo Jesús es el Mesías, las puertas del infierno no prevalecerán contra él, que sobre esta roca edificará la iglesia, sobre la confesión de que Jesucristo es el Mesías. La iglesia de Dios será construida y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Jesús dice: te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que sueltes en la tierra quedará suelto. Y ordenó a los discípulos que no contaran a nadie que él era el Cristo. Ahora espera un momento. Parece ser un buen momento para que salgan y se lo cuenten a todos. Pero lo que aprendemos aquí es que no era importante en ese momento particular en que todos tuvieran una comprensión completa de quién él era. Pero era importante para él saber que esos más cercanos a él entendían y reconocieran su llamado y su propósito. Las personas con las que caminas, con las que vives, ellos deben saber el propósito y el plan de Dios para tu vida. Rodéate de personas que quieran el plan de Dios para tu vida, incluso si puede ser difícil para ellos entender. Las relaciones tóxicas son relaciones que hablan en contra del llamado de Dios para tu vida. Personas que te hacen dudar, te hacen temer, cuestionar el llamado de Dios. Personas que carecen del discernimiento espiritual y por lo tanto ven las cosas a través de la carne y no pueden apoyarte, no pueden estar de acuerdo con el plan de Dios y el diseño de Dios para tu vida. Lo que Dios nos llama a hacer a menudo no tendrá sentido en los ojos del hombre, pero necesitamos personas en nuestras vidas que estarán de acuerdo con Dios sobre nuestras vidas incluso cuando no tenga sentido. Esto para mí se presentó al principio de mi fe. Estaba trabajando en un centro de ejercicio, un gimnasio. Yo era el gerente general y sabía que después de dar mi corazón al Señor, una de las primeras cosas que me dijo que hiciera fue salir de ahí. Era un ambiente tóxico, lo dejamos así. Y terminé consiguiendo un trabajo en una joyería. Y mi madre, amo a mi madre, dejemos eso claro, ella no podía creer que me fuera de un trabajo tan bien pagado, de una tan positiva y buena trayectoria profesional. Que ella entra a la joyería mientras estoy trabajando, llorando. Oh, Jared, no entiendo por qué dejaste ese trabajo. Estabas ganando tan buen dinero. Pero en ese momento, ella estaba viendo las cosas a través de cuánto dinero estaba ganando. Ella estaba viendo las cosas a través de los ojos del hombre, no a través de los ojos de Dios. Y aunque me alejé de ese trabajo que ganaba $60,000 al año y solo ganaba 9 la hora, ese era el plan de Dios para mí en ese momento. Eso es lo que me estaba llamando a hacer. Por eso necesitamos personas en nuestras vidas que caminen cerca con nosotros, que saben el propósito, que saben lo que Dios está hablando a nosotros, que puedan animarnos, que puedan orar por nosotros, incluso cuando las cosas parezcan no tener sentido. Pero sabemos que es lo que Dios nos está llamando a hacer. Algunos lugares a los que nos va a llamar no serán seguros, pero es Dios. Algunos de los lugares a los que nos va a pedir ir no serán cómodos, pero es Dios. Algunas de las cosas que nos va a llamar a hacer no tendrán sentido, pero es Dios. Algunas de las cosas que Él nos va a llamar a hacer sonarán como una locura, pero es Dios. ¿Y hay gente en tu vida quienes estarán ahí contigo? ¿Quienes te apoyarán? Así que una vez más, miremos al espejo. ¿Se toma el tiempo para orar por los más cercanos a usted en lo que se refiere al propósito y al llamado de Dios sobre sus vidas? ¿Eres alguien que busca animar a los más cercanos a ti a creerle a Dios para que no se rindan, para seguir adelante en el camino hacia su propósito, incluso cuando es difícil? Puede que no sean las otras personas, a veces somos nosotros. Los estás animando a orar, a no solo tomar el camino fácil, a no solo hacer lo que podría tener más sentido en los ojos del hombre, sino a discernir y realizar lo que Dios está diciendo. En contraste, mi esposa, en otra temporada, yo estaba trabajando haciendo 6 figuras. Y aquí es donde el Señor me llamó a que entrara en el ministerio de tiempo completo. Y yo no quería hacerlo. Definitivamente no quería hacerlo y estaba pensando, seguramente cuando le hable a mi esposa sobre esto, ella va a decir que no. Esto no puede ser de Dios. Y entonces podré decirle al Señor, escucha, se supone que debemos estar en la misma página. Se supone que debemos estar unidos y mi esposa dijo que no, supongo que no tengo que hacerlo.
Llegué a casa y le dije a mi esposa lo que dijo el Señor, y ella me miró con esos ojos penetrantes y dijo: yo siento que este es el Espíritu del Señor, necesitamos hacer eso. Y yo le dije: no, eres mi última esperanza. Pero estoy tan agradecido de que ella pudo ver a través de los ojos espirituales. Estoy tan agradecido de que ella no solo miró lo que estábamos dejando, pero lo que estábamos por ganar. Estoy muy agradecido de que fue capaz de identificar a través de sus oraciones, a través de su intercesión, que eso se alineaba con lo que Dios ya estaba diciéndole a ella, lo que era el llamado y el propósito de nuestras vidas. Algunos de ustedes podrían estar escuchando hoy y te dices a ti mismo: Pastor Gerald, no soy salvo, no conozco a Jesús, no conozco este amor del Padre. Todavía no he experimentado el perdón de mis pecados. No tengo un deseo por el propósito de Dios. No tengo un deseo por la palabra de Dios. Sé que mis opiniones y mis perspectivas no se alinean con la palabra de Dios. Pero las comparto de todas maneras. Escucho a algunos de ustedes decir: yo no llevo a la gente a la palabra de Dios. Solo les digo que hagan lo que les parece correcto. No guío a la gente a buscar la voluntad de Dios, solo les digo a la gente que hagan lo que le hace felices. ¿Estás diciendo que yo podría ser un veneno para las personas en mi vida? Te preguntas: ¿estás diciendo que podría ser una influencia dañina a las personas que más me importan? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque cualquier vida dominada por el pecado es tóxica, es venenosa, y por lo tanto puede perjudicar a quienes lo rodean. Cualquier vida que siga los deseos de la carne, que toma decisiones basadas en lo que la cultura dice que está bien y está mal y no en la verdad de la palabra de Dios, puede ser dañino a otras personas, incluyéndome a mí, incluyendo a las personas de la iglesia. Personas que van a la iglesia todas las semanas, pero no se someten a la palabra de Dios, no buscan saber y hacer la voluntad de Dios, y en cambio se apoyan en su propia opinión, su propio entendimiento, tienen el potencial de ser venenosos, dañinos, tóxicos para las personas por las que se preocupan, para la gente en su vida. Pero hoy eso puede cambiar, y hoy tienes la oportunidad de rendirte al Señor para dar tu vida. Permitir que Jesús, el que sangró por ti, que murió por ti, quien colgó en una cruz por ti, quien fue a la tumba por ti, y 3 días después se levantó, hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida a Él, para permitirle que te perdone tus pecados, para limpiarte, para hacerte de nuevo. Dices: amo a las personas en mi vida, no quiero ser un veneno para ellos, no quiero ser dañino, no quiero ser una influencia negativa. Entonces deja que hoy sea el día que te rindas al único que puede eliminar el tóxico, dañino, venenoso efecto del pecado y su deseo, y en su lugar poner en ti una pasión y un deseo y un anhelo por la verdad, su palabra, su voluntad, para que puedas ir al mundo, ir a los lugares en los que Él te ha dado influencia, incluyendo tus relaciones, y seas una luz brillante para su gloria, luz brillante para su esperanza, para su verdad, para su paz, para su alegría, para su amor, para su justicia, para su santidad, para su misericordia, para su compasión, para su poder de liberar, sanar, para libertar, para hacer de nuevo. Aquí es donde entrarás en el entendimiento del llamado para tu propia vida. El propósito de tu propia vida de ser un hijo de Dios, hecho a imagen de Cristo. Aquí es donde entrarás en la relación con el Espíritu Santo, entonces tendrás la capacidad de discernir y llegar a un acuerdo con el llamado de quienes te rodean. Hoy puedes arrepentirte por la gracia de Dios, permitir que su Espíritu venga y renueve tu mente, de adentro hacia afuera, y te alejarás del camino del pecado, el camino que es opuesto a su palabra, su voluntad, poniendo tu plan y tu agenda, tu comprensión por el de Él. El Señor te ama con un amor eterno, con un amor rebosante y con un amor duradero, y te está llamando a sí mismo. ¿Podrías inclinar tu cabeza? Jesús, te damos gracias. La palabra nos dice que Dios amó tanto al mundo que nos dio a ti, su único Hijo,
y todo el que creyera en ti no perezca, sino que tenga vida eterna. Tu palabra nos dice que Dios demostró amor en esto, que siendo pecadores Cristo, tú moriste por nosotros. Señor, tú conoces a la gente que hoy ya no quieren ser influencias dañinas o venenosas en la vida de aquellos que más aman. Los estás llamando a ti. Ahora mismo te oramos, Jesús. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados. Jesús, ¿renovarías lo que nos hace hijos de Dios? ¿Nos llenarías de tu Espíritu Santo? Y desde este día en adelante, por tu Espíritu y tu gracia, no esforzándonos a través de la fuerza propia, sino a medida que nos apoyamos y dependemos de ti, decidimos que queremos saber y hacer tu palabra. Queremos conocer y hacer tu voluntad. Llegamos a un acuerdo con tu propósito, con tu llamado a nuestras vidas y queremos apoyar eso en la vida de los demás. Te entregamos nuestras vidas, Jesús. Nos rendimos en el nombre de Jesús. Amén. Solo una vida completamente entregada a Jesús se convierte en lo opuesto de tóxico que es saludable. Si queremos llevar salud a las relaciones que nos rodean, tenemos que estar sanos nosotros mismos. Y eso solo viene por el poder y la gracia de Jesucristo. Amén. Amén.